Entonces, y eso es lo que vemos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ¿verdad? Pero también dice la palabra: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice Jesús: id. ¿Verdad? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo no sé, pero yo creo que hubo algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros cuando pudimos bautizar al primero. ¿Usted recuerda el gozo que había en el corazón porque usted dijo: Señor, gracias, porque fui obediente a ese llamado y hoy yo una persona que ha sido cambiada y transformada por ti? Había gozo en el cielo, pero había gozo cuando usted le decía a su pastor: pastor, ya Juana se bautizó. Pero había un gozo aún mayor en Dios, ¿verdad?, que colocaba en usted por haberle dicho: Señor, gracias por traerme a este lugar. Yo creo que esa es la satisfacción más grande en nuestra vida. Dice: y Jesús declaró que su propósito es buscar y salvar lo que estaba espiritualmente perdido. Eso es lo que él quería. Pero ¿quién envió? ¿A quién envió? A alguien que dijo: heme aquí. A cada uno de nosotros que fuimos allá a ser ese colaborador con Dios para que la vida de las personas fueran cambiadas y transformadas. Dice que también dijo que edificaría la iglesia en la tierra. Qué bueno que cada uno de nosotros estamos edificando la iglesia de Cristo en medio nuestro. Amén. ¡Qué valor! Y dice que cuando nos comisionó, él dijo: es que la obra no es tuya, no es mía, es que juntos somos colaboradores de él. Oiga, si hay algo por lo que nosotros, ¿cuántas personas a veces sufren de depresión, verdad? Porque están solos. Ay, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Pero el Señor te dice: tú no estás solo, y recuerda que tú eres mi colaborador. No estamos solos, somos colaboradores. Y quiero invitarte, ¿verdad? Porque la misión de la iglesia es hacer discípulos y llevar el evangelio a todas las naciones. Y la plantación de iglesia es una forma fundamental de cumplir con esta misión. Dice: al plantar iglesias se busca llevar a cabo la gran comisión, bautizándoles y enseñándoles a los nuevos creyentes, formando así comunidades ¿de qué? De fe. Las nuevas iglesias pueden llegar a personas que no están conectadas con la iglesia. Por eso necesitamos abrir lugares donde la palabra de Dios pueda ser multiplicada, pueda ser enseñada, porque muchos de nuestros vecinos de pronto no van a venir a esta iglesia, pero van a llegar a tu casa, porque ahí hay una comunidad de fe donde ellos están siendo instruidos, donde están siendo capacitados y donde la vida de Cristo está siendo formada. Entonces es necesario, ¿verdad?, extender el reino de Dios de esa manera. Y que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Y mire, yo quiero hablarles de 3 tipos de iglesias. Yo no sé si usted había escuchado estos tipos de iglesias. Hay 3 modelos. De pronto algunos estamos en los conejos. Otro de pronto ya está en tigre. Y otro ya está en elefante. Pero dice que la iglesia conejo es una iglesia en casa o una micro iglesia. Son las comunidades, ¿verdad?, misionales. Esa donde se reúnen 5, se reúnen 10 a compartir la palabra. Lo importante de esto, y es que tiene una característica, es que son participativas. Todas tienen la oportunidad de compartir sus ideas. Y eso no es lo que pasa cuando hacemos un grupo en casa. Todos conversan, todos van creciendo, hay relaciones, ahí usted
no le dice hermana, sino que le dice María, ¿verdad? Le dice el nombre, porque ahora en la iglesia decimos los nombres, le decimos a los hermanos hermana, porque se nos olvidó el nombre. Pero en el grupo, ahí sí tenemos esa relación y le podemos decir señora María, señora Margarita, señor Francisco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esa relación. Cuando se reúnen en casas, cuando tenemos esta iglesia conejo, se pueden reunir en casas, se reúnen en cafeterías, se reúnen debajo del árbol. No hay un lugar en el que ellos tengan que estar constantemente ahí, sino que ellos se reúnen en cualquier lugar, en la esquina de la casa, en la terraza, ¿verdad? Porque son esos lugares donde usted se centra a compartir la palabra. Pero entonces están las otras iglesias tigre. Vamos a ver, y aquí es donde está como que la mayoría, ¿verdad? Porque tiene un tamaño de 50 a 400 personas. Entonces podemos decir que esta es una iglesia tigre, pues. ¿Ah? Saque las garras, ¿verdad? Dice que la mayoría de las iglesias está en este tamaño. Una de las mayores fortalezas de estas iglesias es que ofrecen una mayor variedad de ministerios, ¿verdad? Requiere un equipo de lanzamiento más grande que pueda promover los ministerios. Entonces vemos que ya tiene ministerio de alabanza, ya hay ministerio de jóvenes, ya hay ministerio de niños. Pero viene la otra, la elefante. Y ahí es donde a veces todos queremos llegar. La iglesia elefante es una mega iglesia o una iglesia multifacética. Y le digo que queremos llegar porque yo no sé acá cuál será la mega iglesia. No hay. Sí, debe haber algunas mega iglesias. Allá en Colombia hay muchas mega iglesias. Y entonces cuando uno es iglesia tigre, quiere pasar al elefante. Y yo me preguntaba, ¿qué será? Que ellos cuántas horas oran. Yo decía, yo creo que el éxito de la iglesia elefante puede ser que ellos cierran la puerta y por eso es que la gente hace la fila. Entonces yo voy a cerrar la puerta de la iglesia. Es que los pastores llegan tarde. Yo le decía a mi esposo, claro, nosotros tenemos que llegar tarde. Nosotros somos uno de los primeros que llegamos. Y los de la iglesia elefante, cuando ellos llegan, es toda una novedad. Hay música, hay luces. Y ellos llegan en el momento en que van a predicar. Entonces yo decía, claro, vamos a tener que decirle al grupo de alabanza que toque para cuando nosotros lleguemos. Y que ponemos luces. De pronto eso nada más se me ocurrió a mí. ¿Verdad? Pero esta iglesia, a diferencia de la iglesia de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que cuando predicaron, 3,000 personas se convirtieron. La mayoría de estas mega iglesias empezaron en una iglesia tigre y comenzaron a crecer. Pero tuvieron que pasar primero por conejo. Pero entonces comienza toda una cantidad de grupos de lanzamientos, gente profesional, a poder comenzar a establecer publicidad para que la gente pueda llegar, ¿verdad? Y es bueno, tienen que tener un equipo de lanzamiento. A mí me gustaba ver a estos chicos ahí con su vestido hoy y yo decía, pastora, y yo también quería uno típico para hoy, ¿verdad? Pero necesitamos urgente ir y predicar.
La mayoría de las iglesias en Latinoamérica perdieron entre el 20 y el 80% de sus miembros por el COVID. Algunas de estas personas que no fallecieron por el COVID, pero que no volvieron a la iglesia después del COVID. Pero quiero decirle que la población en América Latina en el 2020 eran de 652 millones de personas. Los evangélicos en el 2020, el 20% de la población, es decir, 130 millones. Dice, si perdimos un promedio del 30% de nuestros miembros por el COVID, perdimos entonces 39 millones de miembros en 3 años. Y de pronto cuando yo te hablo acerca de que perdieron a alguien por el COVID, de pronto usted habla a alguien que perdió a alguien por el COVID y se acordó. Y le dio tristeza, porque recuerda esa persona que partió. Pero cada uno de nosotros necesitamos despertar. Y yo quiero invitar a los chicos un link que ustedes puedan ver. Y yo lloraba y le decía al Señor, Señor, gracias, porque hoy podría decir que muchas de esas personas que están muriendo hoy, dice 150.768, 69, 70, 71, 72, están muriendo en este momento. Pero muchas de esas personas pudieron haber tenido la oportunidad hoy de partir contigo. Pero de pronto otras personas no. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que multiplicarnos. Necesitamos urgente hacer discípulos para que esa cifra, el día que la volvamos a mirar, podamos decir, hay muchas personas allí que partieron con el Señor. Y eso da tristeza. Porque yo miro aquí y dice 71, pero volteo y volteo, ¿verdad? Y eso va, mira, cambiando la cifra. Pero gracias a que un día usted le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, y usted fue, hay muchas personas que han sido alcanzadas. Pero yo creo que necesitamos seguir extendiendo el reino de los cielos. Necesitamos hacer discípulos para que ellos también vayan y alcancen a estas personas que no tienen a Dios. Y yo creo que la iglesia está despertando. Es hora. Yo les decía ayer, el obispo Marcial decía, es hora de patinar, de ponerse los patines. Necesitamos correr, darle. Porque necesitamos formar nuevos líderes, pastores. Ya puedes pasar a otra, gracias. Necesitamos formar nuevos líderes, pastores, misioneros. Necesitamos comenzar a multiplicarnos en otros. Necesitamos establecer nuevos rincones donde la palabra de Dios siga siendo de impacto en la vida de las personas. Y yo tengo esta imagen. Ahí está Bernabé. Bernabé dijo, nadie quería a Pablo. Todos estaban con la duda, ¿será o no será? Y por aquí hay un hermano. ¿Dónde está el hermano que no lo veo y ahora no me acuerdo ni del nombre? El de esta tarde. Ese mismo. Enoch. No. Otro. Yo que digo. Creo que sí, es que anda con la capa. Que le dicen cadena, no lo veo. Fernando. Fernando, ¿dónde está?
quitarme las gafas, ¿verdad? Pero él decía que nadie le creía. Nadie le creía. Y así Bernabé, cuando fue a hablarle a Pablo, tuvo que ir él porque es que nadie le creía que Pablo realmente había sido salvo. ¿Verdad? Y yo quiero que usted me acompañe allí a Hechos capítulo 9, versículo 27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces tuvo que llevarlo. Él tuvo un encuentro con el Señor para que la gente pudiera creerle. Pero ¿qué hizo automáticamente Pablo? Él dijo, yo voy a ser un discípulo, pero un discípulo multiplicador de lo que yo sé. Y cada uno de nosotros estamos haciendo lo que el Señor dijo, ir y hacer discípulos. Pero que ese discípulo se multiplique en otros discípulos. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo? Vino él y le habló, ¿verdad? Dice que Pablo fue ese discípulo multiplicador. Él le habló a Epafrodito, le habló a Silas, le habló a Timoteo, ¿verdad? Y ellos establecieron grupos pequeños, o grupos de alcance, o grupos misionales, para que otras personas también pudieran conocer del Señor. O sea, cada uno de nosotros tenemos inmensas cosas por las cuales agradecerle hoy al Señor. Pero tenemos que seguir haciendo la obra, porque hay muchas personas en nuestras comunidades que aún necesitan ser alcanzadas. Pero cuando nosotros nos reunimos, capacitamos a los líderes y que ellos se puedan multiplicar, vamos a tener la oportunidad de que ellos también puedan alcanzar a otras personas que usted no puede alcanzar. Y yo quiero invitar a que ustedes por favor vean este video. Señor, úsame para edificar tu iglesia. Cuando hice esta oración, nunca imaginé lo que Dios haría. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas. Cuando crece, es la más grande de las plantas del huerto. En el 2006, una semilla fue plantada en Heap. Un día, el staff de Cruzada Estudiantil vino a proyectar la película Jesús en mi comunidad. La película me mostró que Jesús murió para salvar la vida de las personas y que ningún otro Dios puede hacerlo. Así que decidí aceptar a Jesús en ese momento, en el 2006. Antes de convertirme en creyente, había muchos problemas en mi familia, peleando e insultándonos todos los días, pero cambié al ver la película. A menudo pensaba que solo Jesús podía curar los problemas de mi familia. Creí en Cristo y empecé a compartir el Evangelio con mi esposo. La primera generación de iglesia en casa es formada a través de FIR. Antes de conocer a Jesús, yo era una mala persona. Llegaba a casa y golpeaba a mi esposa todos los días. Mi familia estaba destrozada. Estaba lleno de culpa por maltratar a mi esposa. La primera vez que oímos el Evangelio fue a través de la película Jesús, de Cruzada Estudiantil en el 2006.
La película nos mostró cómo Dios puede salvarnos de esta vida miserable. Pero una vez pensé, ¿qué tipo de poder salvador es ese que traen estos hombres blancos y altos? Mi esposa cambió primero. Vi el cambio en su vida. A través de sus innumerables oraciones, Dios me cambió y me convertí en creyente en 2007. Mi vida cambió poco a poco y el staff de Cruzada Estudiantil continuó enseñándonos más y más acerca del Evangelio todos los días. Después de que empecé a ser cristiano, iniciamos una iglesia en nuestra propia casa. Al darme cuenta de que Jesús es Dios el Salvador, comencé a compartir el Evangelio a toda mi familia y a mis vecinos. Después compartí el Evangelio con el director de la escuela, el señor Darabut. A través del discipulado con Darabut, él llegó a ser un creyente e inmediatamente empezó su propia iglesia en casa y ha continuado expandiendo la obra, compartiendo el Evangelio en otras comunidades. La segunda generación de iglesias en casa se forma a través de Darabut. Estaba enfermo, escuché de la clínica médica y vine a buscar medicinas en la comunidad de Kovum Emat. Allí, Fian me presentó por primera vez a Cristo. Antes de conocer a Cristo, mi vida era un enredo. Bebía mucho y cometí adulterio muchas veces. Mi esposa sufrió mucho por causa mía, ya que era alcohólico y mujeriego. También mis compañeros de trabajo perdieron la confianza en mí. Entonces llegó Fian y me llevó a su iglesia en casa. Mi corazón cambió. Luego comencé mi propia iglesia en casa, en la comunidad de Tankandad. Este cambio de vida me inspiró a vivir para Él. Así que fui a pedir prestado el equipo de la película Jesús de la iglesia en casa de Fian. Comencé una iglesia en casa una tras otra. Luego el número de miembros de la iglesia en casa comenzó a crecer más y más, usando la proyección de la película de Jesús. En 3 años, me involucré mucho en el ministerio y como resultado, mi iglesia en casa comenzó a crecer hasta otras 16 iglesias en casa. Dibujé este gráfico para mostrar el movimiento de multiplicación de iglesias en casas. Tengo la visión de ver el reino de Dios expandido por toda mi provincia, donde habrá una iglesia en casa en cada comunidad. La tercera generación de iglesia en casa es formada a través de NAC. Antes de aceptar a Cristo, siempre tuve miedo de los malos espíritus. Conocí a Darabut. Él me dijo que una vez que uno cree en Jesús, Él te protege de los malos espíritus. Darabut compartió conmigo acerca de cómo orar para expulsar a los malos espíritus. Después de eso, traté de orar personalmente y leer la Biblia, pero realmente no puse mi confianza en Jesús. Estaba orando y leyendo la Biblia en secreto. Después de eso, Dios me ayudó a vencer todos esos temores y no tuve más pesadillas y pude dormir tranquilamente. Entonces, empecé a darme cuenta de que Jesús puede ayudar a la gente y expulsar todo tipo de malos espíritus. Más tarde me convertí en líder de la iglesia en casa y siempre hablaba a los miembros que solo hay un Dios y Jesús es el único que puede proteger a mi familia. Ahora mi iglesia en casa está creciendo y tengo la visión de expandirme de 5 a 10 iglesias en casa más en el área. Quiero agradecer a Dios que el Evangelio llegó a mi comunidad. Mi marido solía odiar a los cristianos e incluso tiró la Biblia que le mostré. A través de mis oraciones honestas, Dios lo cambió y ahora es creyente. No solo él, sino muchas otras personas más también se convirtieron en creyentes. Hay más de 60 iglesias en casas y se añaden nuevas cada mes. Más de 900 personas han declarado su fe en Cristo.
ver a todas las personas de Camboya cambiar por el Evangelio de Jesucristo. Únete a nosotros en oración por las 500,000 nuevas iglesias en el sureste de Asia, para que todos puedan conocer a un verdadero seguidor de Jesús. ¿Qué les pareció ese video? Nosotros en SAN queremos alcanzar para el próximo año 5,000 nuevas iglesias en casa. ¿Usted cree que es posible? Es posible. Es posible si cada uno de nosotros nos disponemos. Y eso se llama discipulado multiplicador. Eso es simplemente ir y hacer discípulos. Miren, si hubiese quedado él solo, ¿usted cree que hubiesen alcanzado esas 900 personas? No. Ahora imagínense cada uno de nosotros y de los líderes que están en nuestras iglesias, esos discípulos que están en nuestras iglesias, abriendo casas o grupos misionales en sus casas. ¿Cuántas personas más podremos alcanzar? Podemos hacerlo. Y bueno, para estos días el pastor le va a tener una sorpresa, ¿verdad? Acerca de esa película. Pero yo quiero decirte felicidades. Jesús te envía así como Él fue enviado. Amén. Juan capítulo 10, 21 dice, quiero invitarte a que tú hagas parte de la escuela de plantadores. Si tú tienes el llamado, la pasión porque quieres servirle al Señor en la plantación de iglesia, yo quiero invitarte a que tú hables con el pastor o que hables con la líder nacional de Generación Emergente para empezar este programa. Empezar este programa de jóvenes plantadores, pastores plantadores de Generación Emergente. Así que en noviembre tenemos nuestro primer encuentro a nivel de SAN. Va a ser en Bogotá. Ya vamos a tener el privilegio de recibirles. Queremos recibirles, queremos estar ahí con ustedes, pero también queremos decir a los pastores, queremos invitarte a que hagas parte del programa Paz Plan. Paz Plan es pastor plantador, porque el que planta es el pastor con la iglesia local. Entonces queremos que tú tan pronto le digamos vamos a hacer el lanzamiento, usted pueda estar allí. Y yo quiero invitar en esta hora al pastor Leonardo y a la pastora Melania que puedan pasar acá adelante. Ellos no son solamente los directores de misiones, no. Ellos son los directores del área de la Gran Comisión en Perú, ¿verdad? Y para mí es un honor presentarlos delante de todos ustedes, porque veo el amor, el corazón con el que le sirven al Señor. Que el Señor sea extendiendo las raíces, extendiendo las ramas. Pero todo eso va a ser posible gracias a la unidad de cada uno de nosotros. Ellos solos no pueden. Ellos nos necesitan a todos para poder extendernos y llegar a las diferentes regiones con el Evangelio. Y que esas 5,000 iglesias que queremos en SAN salgan unas muy buenas de aquí de Perú. Salgan unas muy buenas aquí de Perú. Perú siempre ha sido el país que llevaba unas buenas estadísticas en plantación de iglesia. Pero necesitamos retomar. Necesitamos comenzar a trabajar. Yo quiero invitarte a que tú, por favor, te coloques ahí en pie. Yo quiero que oremos por ellos, por el trabajo que ustedes hacen. No es solo misiones. Ustedes a ellos no lo van a ver solo por misiones. Ellos son del área de la Gran Comisión. Y yo quiero invitar a los pastores que están en este lugar que pasen aquí adelante. Yo quiero que oremos por ellos.
¿Dónde están los pastores? Las pastoras también vengan, pasen. Sin vergüenza, no se preocupen. Pastor, gracias. Yo creo que vengan más acá, ustedes se ponen en el centro. Quiero invitar también a Gary que pase por acá.